Muy buenas tardes, muy buenas noches, América Latina. Les habla Facundo Molina y hoy estaremos visualizando qué oportunidades se pueden presentar con la publicación de los datos de mañana de empleo en los Estados Unidos. Así es, mañana, viernes 3 de diciembre, se conocerán los datos oficiales de empleo respecto del mes de noviembre en Estados Unidos. Un indicador que es muy seguido por la Reserva Federal respecto a las futuras acciones en un año, lógicamente, que hemos visto datos importantes, sobre todo con máximos en los índices bursátiles, movimientos muy bruscos en otros tipos de mercados, como el mercado Forex, también como los commodities. Así que vamos de lleno directamente a lo que esperamos el día de mañana. ¿Qué se conocerá mañana? Lo cierto es que se conocerán tres informes de relevancia. Conoceremos claramente tres datos de alto impacto, como decimos nosotros, el dato de ingresos medio por hora, también conoceremos la tasa de desempleo y conoceremos las nóminas de empleo no agrícola. Son tres informes que se conocen en simultáneo y que tienen un impacto muy fuerte en los mercados, no solamente en el mercado de acciones, en los índices, sino también, lógicamente, en el dólar, en el mercado Forex. ¿Por qué son importantes? Porque son muy seguidos de cerca por la Reserva Federal para tomar decisiones a futuro. Así que si uno tuviese que analizar en forma individual qué es lo que estaremos conociendo el día de mañana, los invito a ver en algún calendario económico. En este caso estamos con Forex Factory, y lo que pueden observar mañana, ¿sí? Estamos hablando en la mañana americana. En este caso pueden setear el horario según donde ustedes estén, ¿cómo se llama? Localizados. En este caso nosotros lo tenemos acorde a nuestra zona horaria, pero mañana por la mañana a primera hora se conocerá desde Estados Unidos los datos de ganancias promedio horarias, como decíamos recién, que se esperan sin cambios. De los tres datos es el que menos impacto tiene. También conoceremos las nóminas de empleo no agrícola. Estas se esperan que tengan una pequeña suba de 531.000 que se conocieron el mes pasado a 553.000 que se crearon coherentemente en el mes de noviembre. Datos por encima de lo esperado suelen ser positivos para los mercados y también para el dólar, por debajo de las expectativas o lógicamente en caso de destrucción, si fuese un dato negativo, muy lejos de los 553.000 esperados, pero eso podría ser un daño muy fuerte en los mercados y también en el dólar americano. Podemos apreciar aquellos que siguen la estadística y los gráficos como luego de la fuertísima destrucción que se conoció el año pasado post impacto del COVID en el mundo y también en los Estados Unidos, empezó a haber creación, una importante creación, y más allá que hubo alguna destrucción en el sexto, séptimo mes, en el mes de enero de este año, quiero decir, lo cierto es que Estados Unidos recuperó gran parte del daño causado por el COVID y eso nos muestra con la creación sustentable del empleo en los Estados Unidos. Hablamos que no solamente se conocerán las nóminas de empleo no agrícolas, sino también el dato un poco más rígido, nos referimos a la tasa de desempleo. Una tasa de desempleo que se espera mantenga también la curva, se espera que llegue a 4.5%, a un punto aproximadamente de los datos previos al COVID. Si analizamos el gráfico de lo sucedido en los últimos 14, 15 meses, fíjense que desde el 2009 hasta el 2020, principio del 2021, había una curva que fue achicándose, ¿no? La fuerte destrucción post-crisis 2009 que impactó lógicamente en el mundo y también en Estados Unidos particularmente. La tasa de desempleo había superado los 10%, el 10%, a partir de ahí empezó a decrecer en forma sostenida y el impacto fue muy brusco en un solo mes. ¿Por qué? Porque superó los 15% y se esperaba una destrucción, una tasa de desempleo del 20%, algo no visto en años en los Estados Unidos, algo de alguna manera que parece impensado. Sin embargo, fíjense que las acciones conjuntas, no solamente del gobierno de Estados Unidos, sino de un montón de entidades y los estímulos económicos de la administración Biden
fueron achacando la curva a lo que implica que hoy estamos muy poquito, a muy poquito de los niveles previo pandemia, por lo cual se habla de la recuperación y lógicamente el día después. Pero por lo pronto, mañana es importante, es un dato que vamos a estar observando y posiblemente tengamos fuerte impacto en los mercados. Me saluda José y les consulto si tienen dudas, inquietudes respecto a los datos que conoceremos el día de mañana, si estaban atentos, si siguen el calendario económico, si me están oyendo en forma correcta, siempre un sí, un ok, estamos atentos, es más que bienvenido. Si no, nos vamos a meter un poquitito en los mercados. ¿Por qué? Porque lógicamente se están moviendo y queremos evaluar mañana qué posibilidades nos puede brindar los diferentes activos, los diferentes instrumentos. Muchas gracias, Liliana. El resto de los asistentes, les recuerdo que tienen la opción de preguntas. Si están ok, una manito, un ok, oímos bien, me quedé dormido, me fui, no te escucho. Cualquier comentario es más que bienvenido para poder tener un ida y vuelta y alejar, por lo menos por el momento, esa distancia que uno siente cuando está de este lado solamente con un monitor y un ordenador. ¿Me escucha bien el resto? ¿Se oye bien? ¿Alguna duda respecto a los datos de mañana, al posible impacto, a los posibles sucesos? Si no, nos vamos a meter directamente en el mercado Forex. Vamos a analizar algunos instrumentos, vamos a ver también qué puede pasar con algunos commodities y también, lógicamente, con los principales índices bursátiles. ¿Ok? ¿Todo bien? Muy bien, muchísimas gracias. Están medio dormidos, pero lo cierto es que rápidamente me han contestado. Muchísimas gracias, Mariano, Martín, Juliana, Alba, que me saluda. Bienvenida nuevamente. Bueno, vamos a analizar un poco qué se puede esperar mañana. Fíjense que viene sucediendo con la libra esterlina, lo decíamos en el plan de trading. Un triple techo nos regaló claramente una fuerte caída de libra esterlina y ahora está llegando a una muy fuerte zona de soporte. Pero mañana va a ser el turno del dólar en el mercado en general, más que de la libra esterlina, y un dólar que se viene fortaleciendo en el último tiempo y más allá de la corrección de cierre de la semana pasada, inicio de la presente, lo que estamos observando en este momento es una lateralización en la libra esterlina. En caso de tener buenos datos respecto a el empleo en los Estados Unidos, podríamos estar viendo mañana un movimiento a la baja en el par libra-dólar. ¿Cuál es la zona para nosotros a tener en cuenta? Bueno, claramente los mínimos alcanzados recientemente es en 1.12, 1.1190. Es la zona clave. Aquellos que están siguiendo el mercado y aplican patrones chartistas, fíjense algo que podría detener el movimiento y mostrarnos una desaceleración de la caída y una recuperación. Si siguen los patrones chartistas, fíjense que en formación podríamos tener aquí una cabeza y un par de hombros, un primer hombro y un segundo hombro en formación. Este patrón conocido como hombro-cabeza, hombro invertido, nos podría regalar una recuperación de la libra esterlina y mañana, en caso de que vulnere la zona de 1.1370, alcanzar niveles de objetivo de 1.1540, que puede hacerlo tranquilamente la semana siguiente, más allá que la libra esterlina, cuando toma velocidad 120, 130 pips, los hace una forma muy rápida. Por lo pronto, de los niveles actuales en 1.13, atentos con 1.1370, 1.1380. ¿Por qué? Porque es estamos en el euro dólar. Muchísimas gracias, Pablo. Quise comenzar con el euro dólar y ¿cómo se llama? Y después seguir con la libra esterlina. Muchas gracias por estar atentos. ¿Sí? El único que se dio cuenta. Acá me van preguntando de otros instrumentos. Muchas gracias. Volvemos a lo mismo, entonces, euro-dólar, ¿sí? El par de mayor volumen del mercado, donde en este momento estamos observando una suerte de lateralización tras la fuerte caída, la última caída que tuvo. Entonces, por debajo de 1.12, el euro podría mostrarnos una extensión del recorrido bajista, un patrón en formación de hombro, cabeza, hombro invertido por encima de 1.1370, 75, nos marcaría un objetivo en 1.1540, 1.1550. Repetimos, zona lateral, posible movimiento correctivo alcista, atentos a lo que pueda suceder mañana si los datos no son tan buenos para el dólar,
podríamos observar la recuperación del euro. Y como hablaba de la libra esterlina, lo vamos a dejar de lado. ¿Por qué? Porque algo similar nos mostró la libra esterlina. Fíjense que un patrón también de cabeza y hombros múltiples con diferentes formaciones nos mostró claramente la caída de la libra esterlina. Una caída más que importante porque quebró su zona de cuello 1.3630, 3640, se vino abajo y mantiene todavía una fuerte velocidad bajista. Algunos hablan de que no es una caída de las monedas europeas, sino que es una fortaleza del dólar, y aquellos que siguen el dólar index también lo pueden observar y lo pueden apreciar como el dólar se ha fortalecido versus el resto de las monedas y principales activos. Lo cierto es que en este caso el objetivo aún todavía se encuentra lejano. ¿Por qué? Porque el objetivo de este movimiento está cerca de 1.2990, 1.30. Por lo cual todavía le faltaría un tirón que puede venir como consecuencia de la fortaleza del dólar, como también puede venir de una debilidad de la libra esterlina que, como estamos viendo en el último tiempo, se encuentra débil, no solamente contra el dólar, sino también contra el yen, aquellos que operan en la libra yen. Lo cierto es que tenemos máximos descendentes, una clara línea de velocidad, y si tenemos que marcar una zona intermedia antes del objetivo que tenemos allí, va a ser 1.3240 y un poquito por debajo 1.3190. ¿En qué zona nosotros nos ponemos al alza? Bueno, fíjense que algo similar a lo que veíamos en el euro lo estamos viendo en la libra. La libra no tiene un hombro, cabeza, hombro invertido, pero sí tiene varios intentos fallidos con diferente altura. Tenemos en el medio un intento bajista que rechazó, tenemos un intento previo hacia la izquierda y antes tenemos otro intento más. En este momento se había dado, luego de un primer intento, la formación posible de un segundo intento fallido. Esto se conoce como un posible patrón de cabeza y hombros múltiples. Este patrón, en caso de conformarse, nos podría regalar también un objetivo similar a la altura entre la cabeza y el cuello. En este caso, de quebrarse el nivel en 1.3340, 1.3360, podríamos observar un fuerte impulso alcista en la libra, llevándola nuevamente a la zona 1.3490, 1.35, por lo cual tenemos argumentos que nos muestran agotamiento, un RSI que empieza a encontrar debilidad en gráficos de 4 horas, sí, por lo cual, superado 1.3350, atentos porque tenemos 150 pips de objetivos. Hablamos del euro, gracias Pablo por corregirme, hablamos de la libra y acá nos consultan respecto al oro. No lo vamos a dejar de lado. ¿Por qué? Porque el oro claramente nos está mareando, nos ha mareado gran parte de todo este tiempo, y la realidad es que más allá que uno cree que puede tener argumentos de razón si sigue sobre todo el comportamiento de los instrumentos financieros desde lo fundamental, lo cierto es que después de haber alcanzado un máximo histórico muy cerca de 2070, en un contexto que aparenta traer la inflación, y una inflación que vino para quedarse, sin embargo el oro no ha podido recuperar el total del terreno perdido y sigue formando máximos descendentes, con una zona de lateralización bastante definida que podría tratarse de una suerte de triángulo simétrico, el cual debería vulnerar al alza, en este caso porque es un patrón de continuación, entre el 50 y el 75%, ¿sí?, de su longitud. Cuanto más se acerca al vértice, pierde fiabilidad este patrón de continuación de tendencia. Teniendo esta estructura como, lógicamente, una formación de mayor periodo, nos vamos a centrar un poco en mañana. ¿Por qué? Porque tenemos un movimiento claro de vuelta y el oro, ¿sí?, ha llegado a una fuerte zona de soporte 1765, 1770. Desde allí, fíjense la cantidad de mínimos que observamos. Nosotros lo tenemos marcado directamente en la plataforma, pero si quieren observar, hay una barrera importante en los últimos meses en el oro que posiblemente pueda respetar nuevamente. Esto podría darse también con una posible debilidad del dólar el día de mañana, ya que el oro cotiza en dólares y informes o datos
no buenos para el dólar nos podrían impulsar el oro al alza. Esto que significa que la zona de 1780 aproximadamente será el primer nivel de resistencia y por encima 1793-95. ¿Cuál es nuestra zona de inflexión? Es 1807. En caso de que se supere 1807, donde en este momento estamos viendo una EMA de 200 periodos, si por encima de ahí nos ponemos de alguna manera en sentido alcista. Mientras tanto, el movimiento lateral se mantiene en el oro y lógicamente tenemos las zonas de resistencia de aquí en adelante. ¿Cuál es el nivel de soporte? Bueno, el mínimo que tocó en el día de hoy, cerca de 1760. Si quiebra 1760, el siguiente nivel de soporte sería 1730. Bien, aparecen algunas preguntas, algunos comentarios. ¿Cómo estás, Carlos? Cuando hay esta volatilidad, ¿es mejor para los principiantes suspender operaciones? Cuando hay volatilidad, los que nos gusta operar disfrutamos porque encontramos importantes movimientos y porque requerimos de los movimientos para poderle tomar beneficios al mercado. Sin embargo, la volatilidad trae movimientos bruscos, los principiantes suelen estar sobreapalancados y eso no es nada bueno, por lo cual les puede generar mucho daño. Ante lo desconocido, la mejor decisión es no entrar al mercado. Sin embargo, cuando uno conoce los posibles movimientos y estamos en momentos de volatilidad y con una buena administración del riesgo, créanme que es un excelente momento para poder tomar decisiones. Acá José Rodríguez me pregunta, ¿los datos son positivos? ¿A dónde irá el mercado? ¿Arriba o abajo? Bueno, déjame tomar tu pregunta para dar una respuesta un poco más amplia. ¿Qué significa que el dato es positivo? ¿Sí? El dato a veces ha sido mejor de lo esperado, sin embargo el mercado ha reaccionado en forma negativa. Luego son varios los analistas que dicen ya estaba descontada la noticia. Lo cierto es que tenemos un periodo muy extenso, muy largo de muy buenos datos de los Estados Unidos, una gran cantidad de estímulos económicos que se han obviamente producido y que han sido volcados hacia la economía americana y eso hizo lógicamente que los buenos datos de la actividad económica estén respondiendo. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Porque lógicamente cuando hay una gran cantidad de inyección aparecen otros inconvenientes, como por ejemplo, ¿cuál? La inflación. La inflación vino y ya lo han escuchado a Powell que dice que puede prolongarse mucho más de lo esperado. Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿De qué manera si reaccionamos? Por lo cual, atentos a tomar solamente el dato el día de mañana para tomar decisiones. A mi modesto entender, hay posibilidades que el mercado se desilusione y que caiga. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque en realidad lleva una ilusión mucho más larga en duración de lo que está acostumbrada. Por lo cual, mañana, si los datos son acorde a lo esperados, puede ser que veamos un movimiento cuasi nulo en los mercados y hasta quizás negativo. Y si los datos son peor de los esperados, entonces podemos ver un fuerte movimiento contra los mercados. Así que vamos a ver qué puede suceder mañana. ¿Sí? Vamos un poco con los índices y acá para José, que me está pidiendo el Nasdaq, así que vamos directamente con el Nasdaq. Olvídense de esta cantidad de argumentos que marco en gráficos para lógicamente tomar decisiones. Vamos a borrar un poco todo lo que tengo por aquí y nos vamos a meter en gráficos mayores. ¿Por qué? Porque a cualquier principiante que le preguntase qué sucede con este instrumento me va a decir, y claramente esto está al alza. Claro, la segunda pregunta no se la hacen, pero estando al alza, lógicamente es un sentimiento comprador. ¿Ustedes comprarían estos niveles de precio? Y les pregunto a ustedes también. En una directriz con tanta velocidad alcista, con semejante pendiente, que trae aproximadamente 1 año y medio, ¿ustedes comprarían Nasdaq? Algunos me van a decir que sí, otros que no. Me gustaría leerlos. A ver, les pregunto a ustedes, ¿comprarían índices americanos? ¿Comprarían tecnológicas? ¿Comprarían Nasdaq en los niveles actuales? Vamos, que estoy atento. Alba me dice que esperaría una corrección. ¿Y esto que está sucediendo ahora no es una corrección? Manuel me dice que sin duda lo haría. Bien. Perfecto. Voy esperando más respuestas. Y aquellos que ya me fueron contestando les pregunto, ¿comprarían o venderían?
Pero la pregunta es, si no se da el panorama que ustedes esperan, ¿qué harían? ¿En qué lugar saldrían? Bueno, veo que están todos muy compradores. Yo les voy a dar un poco de cautela. ¿Por qué? Porque primero aquellos que estudiamos velas japonesas, fíjense que la semana pasada nos cerró con una envolvente bajista. ¿Qué significa? Que luego de varias velas blancas y una semana más con máximos históricos, me regaló una envolvente bajista. Esto es una señal, lógicamente, de cambio de dirección. Por otro lado, si vamos a gráficos menores, fíjense que hay un patrón importante que utilizamos los que analizamos en mercados con gráficos, un patrón de hombro, cabeza y hombro. Y fíjense lo que ha hecho el Nasdaq. Me ha regalado el inicio de un movimiento en sentido bajista a partir de haber quebrado el neckline, ¿sí? Si uno toma un patrón de máximos y lo traza luego, claramente tenemos aquí un lindo patrón de hombro, cabeza, hombro. Me ha quebrado la zona de cuello y me ha regalado un fuerte movimiento bajista. Por lo cual, atentos mañana si los datos no son acorde a los que el mercado esperaba con una fuerte caída, porque después de dos velas negras y lógicamente tuvimos una recuperación en el día de hoy, una forma de pullback, ¿sí? ¿Qué es el pullback? Es el movimiento de confirmación, porque mientras algunos aparecen como nuevos vendedores a partir de un posible anticipo de cambio direccional, todavía parte del mercado está comprado. Entonces, fíjense que el pullback suele alcanzar hasta la zona de quiebre y desde allí deberíamos ver nosotros un nuevo movimiento a la baja. Claramente, si esto empieza a iniciarse en la sesión asiática y podría prolongarse mañana, el nivel a considerar es el nivel de mínimos anteriores donde tuvo su rebote en la zona de 15.700 y en caso de ser vulnerado podríamos ver la extensión del recorrido similar a la altura. Por lo cual, un dato que golpea los mercados y no esté acorde a lo que estaba siendo esperado por la masa podría impactar en los índices y a nosotros nos podría regalar una fuerte caída. Fíjense que el objetivo del hombro, cabeza, hombro es similar a la zona donde está esta línea directriz en 15.300. Podría darse rápidamente mañana, los índices son muy veloces en el momento de caída, o podría extenderse el recorrido en el inicio de la semana siguiente. Por encima de 16.038, 16.040 abandonamos el escenario bajista y lógicamente esto no terminó siendo un hombro, cabeza, hombro invertido y lo que deberíamos considerar son los máximos descendentes y una extensión del recorrido con un objetivo cercano a 16.290 aproximadamente. Bien, dudas, preguntas que quieran acercarme respecto a lo que estamos compartiendo en este momento, lógicamente en base a lo que estuvimos observando y lógicamente también en base a su trading. Si no hay más preguntas, les recuerdo el canal de YouTube, MoreFX, donde pueden ver este video y una tanta cantidad de videos que estamos subiendo. Aquellos que no visitaron nuestro sitio, hemos inaugurado un nuevo portal, www.morefx.com, donde no solo tenemos información de nuestros servicios, cursos, seminarios, y lógicamente servicios de atención al trader, sino también una parte de academia donde tenemos gran cantidad de los webinarios más relevantes que hemos dado en los últimos años por temas para que ustedes los puedan ver, los puedan analizar y les sea de utilidad y claro está, están sin cargo como recién me consultaban. Acá Carlos me acerca alguna pregunta. ¿Cuándo son las próximas noticias de empleo? Mañana por la mañana serán los datos de empleo por la mañana americana, Carlos, lo estuvimos hablando. Así que luego de mañana ya los datos siguientes serán la primera semana de enero respecto a diciembre. Estados Unidos una vez al mes informa los datos del mes previo y suele coincidir con los primeros viernes de cada mes. Si no más dudas, no hay más preguntas, espero les haya sido de utilidad el día de hoy. Les dejo un fuerte y cálido abrazo. También le comparto las redes, estamos en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nos pueden buscar como MoreFX o como MoreFX OK. Muy fuerte abrazo, muchas gracias a los que estuvieron presentes.
Nos estamos viendo en breve. Buena jornada de trading mañana viernes.